Hola, bienvenidos a este vídeo Polimedia donde vamos a hablar de los cambios en el Esquema Nacional de Seguridad. Abrimos con una frase clásica, y es tan clásica como que era de Sófocles, donde nos decía el sabio: el garrote es una razón de madera. Y entenderéis enseguida por qué esta frase cuando empecemos a ver esto. Los objetivos son muy elementales para este vídeo. Primero vamos a presentar los cambios en las figuras y roles afectados por el Esquema Nacional de Seguridad. Y en segundo punto, vamos a enumerar los cambios más significativos en los trabajos y tiempos de adecuación a este nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Para ello, vamos a tener unos breves contenidos donde, después de una ligera introducción, vamos a hablar de esos cambios en figuras y roles, vamos a hablar de los cambios en los trabajos y los tiempos y cerramos con un breve apartado de conclusiones. Vamos a ello. Bien, el Esquema Nacional de Seguridad es un viejo compañero nuestro y aparece en el año 2010. Ha llovido mucho tecnológicamente desde el año 2010, ha cambiado la sociedad bastante también desde el año 2010 hasta ahora, y a pesar de que en el año 2015 hubo una actualización mediante un Real Decreto, esto solo trajo un pequeño parche para el cumplimiento de ciertos controles. Es por ello necesario cambiar, y de hecho en el momento de grabación de este vídeo está en fase de anteproyecto el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, cambiar un poquito todo para adecuarlo a la realidad, tanto a la realidad tecnológica como a la realidad organizativa, a la realidad de las empresas, cómo han cambiado en estos años que han transcurrido desde el año 2010. Evidentemente hay una serie de necesidades, y es que cada vez es más necesario proteger la información. Lo vemos cuando hay crisis, lo vemos cuando hay guerra, lo vemos como las guerras hoy en día no solamente es tirar bombas, sino también ejecutar ataques de ransomware, ejecutar capturas de datos de administraciones públicas, pero también captura de datos de las empresas del sector privado que prestan servicios a las administraciones públicas. El objetivo último de todo esto, de lo que vamos a hablar, es minimizar el riesgo de violación o brechas de seguridad. Vamos a ver cómo son esos cambios. El primer cambio importante es el cambio en las figuras y roles que aparecen. De hecho, fijaros que aparece una imagen con 4 burbujitas, cada una de esas 4 burbujitas es uno de los roles que aparecen, y tenemos por una parte el responsable de información, tenemos al responsable del servicio, y tenemos dos figuras que antes eran bastante confusas entre sí, que de hecho se tendía a pensar que era la misma: el responsable de seguridad y el responsable del sistema. El responsable de seguridad va a ser distinto, excepto en excepciones justificadas, porque van a tener cometidos absolutamente distintos. Es decir, una cosa es el sistema en general y otra cosa es la seguridad específica del sistema. Y aparece aparece unas siglas que son el POC, que es la persona de contacto, que es quien va a informar cuando pase algo, quien va a ser esa ventana abierta. Y ese POC generalmente va a ser, sí, el responsable de la seguridad, aunque no necesariamente tenga que serlo. Puede formar parte del área o puede tener contacto directo con este área, aunque esto es meramente informativo y al final la responsabilidad siempre la tiene la figura responsable, como el nombre indica. Bien, ¿qué funciones tiene esto? ¿Cómo se lo come el Centro Criptológico Nacional? Bueno, pues el personal que participa en materia de seguridad, evidentemente, una necesidad que ahora aparece negro sobre blanco es que tenga que estar cualificado. Y no solamente cualificado, sino además debe estar verdaderamente instruido en todas las fases del ciclo de vida. Cuando se externalizan los servicios, se puede exigir esta cualificación. No obstante, cada organización va a poder determinar el diseño curricular y la experiencia para cada uno de los puestos de trabajo. Vemos que aquí tenemos, nos vendrá determinado desde el Centro Criptológico Nacional los requisitos funcionales de seguridad y el aseguramiento de la certificación, otras certificaciones adicionales que se pueden requerir o se puedan contemplar de forma complementaria o de forma adicional a las que ya están, digamos, comillas, en el mercado, y por último los criterios para cumplir si no existieran productos o servicios certificados para algo determinado. Voy a poner un ejemplo muy rápido y muy gráfico que creo que se va a entender, aunque no es exactamente de esto. Yo creo que para ver el concepto sirve, ¿no? Si tenemos dudas sobre si un antivirus corporativo es bueno o es malo por, digamos, el origen nacional del mismo, pues quizá lo ideal sería sustituirlo, pero ¿tenemos algo para sustituirlo? ¿Qué existe certificado para sustituirlo? Bueno, pues si no hay nada, habrá que estudiar qué criterios tenemos que evaluar para cambiarlo.
Bien, la coordinación tiene que estar clara, porque esto es un proceso muy complejo y que se caiga una IP de la baraja hace que todos se caigan. Por eso hace falta una coordinación. Y en esta coordinación, en la figura, veis dos centros criptológicos, dos CERT de referencia en España. El CERT del Centro Criptológico Nacional y el CERT del INCIBE. El CERT del Centro Criptológico Nacional coordina respuesta a incidentes de seguridad en las administraciones públicas, donde recordemos que entre las administraciones públicas hay una serie importante de entidades muy críticas para el funcionamiento de la nación, y después nos queda el sector privado, que tampoco es manco, porque dentro del sector privado, recordad, pues tenemos la banca, tenemos sistemas eléctricos y una crisis en uno de ellos pues también puede ser catatónica para el Estado. Ahí quien coordina, quien hace esos servicios de comunicación de incidentes es el INCIBE CERT. Bien, más cambios. ¿Qué ha cambiado en cuanto a metodología, en cuanto a normas, en cuanto a instrucciones técnicas? Bueno, pues tenemos por una parte la obligatoriedad de cumplimiento de ciertas instrucciones técnicas de seguridad que se van a publicar mediante resolución de la Secretaría de Estado. Esto es simplemente estar atentos a lo que aparece por el BOE. Por otra parte, en concreto va a haber una instrucción técnica que va a regular el esquema de certificación de responsable de seguridad. Recordad lo que os decía unas diapos anteriores, cuando hablaba de las necesidades de certificaciones con unas cualificaciones específicas. Aquí están. Por otra parte, la metodología elegida para análisis de riesgos debe ser una metodología reconocida internacionalmente. No puedo elegir, puedo decir, pues hay una metodología, Marguerite, etcétera. ¿Esto está reconocido? Sí, pues lo puedo usar. No, pues no lo puedo usar. Por otra parte, se va a supervisar al personal para verificar que cumplen con las normas y procedimientos, así como los deberes y obligaciones. Y, ojo, aquí aparecen un par de líneas finales que son, yo creo, lo más significativo. Por una parte, se actualiza en materia de protección de datos el cumplimiento a la legislación vigente en este momento, es decir, a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Diréis, esto en realidad pues tampoco es tan candente. Bien, tened en cuenta que cuando aparece esta norma que se sustituye, tenemos una legislación mucho más laxa en materia de privacidad. Por tanto, hace falta reforzar eso porque nuestra ley, pensada únicamente para la privacidad, de por sí ya se ha hormonado bastante y ya está bastante más fuerte en esto. Por otra parte, de cara al técnico, de cara al personal que está trabajando día a día con esto, pues existía con el Esquema Nacional de Seguridad un anexo 2, que sigue existiendo, con una serie de medidas de seguridad que se tienen que aplicar. Es decir, el anexo 2 era vamos a empezar, esto es el ABC de mi trabajo. Pues ahora el anexo 2 han habido fuertes cambios e incremento en las tareas a realizar. Yo aquí os disparo una pregunta y os sugiero que busquéis un listado de cambios de este anexo 2 y que comparéis y busquéis cuáles son los que consideréis que son más relevantes. En cuanto a los trabajos a realizar, el primer cambio viene respecto a la continuidad de la actividad. Por una parte, se dispondrán de copias, esto únicamente aparecía antes como control dentro del anexo 2, y por otra parte se garantiza la continuidad de las operaciones, y esto anteriormente solamente se hacía en las operaciones de nivel alto. Aparece una figura que en realidad no aparece porque existía, que es el SOA. El SOA es la declaración de aplicabilidad, es un documento que viene del estándar ISO IEC 27001, que va a formalizar y debe estar firmado por responsable de seguridad. Yo aquí os disparo una pregunta, buscad más del SOA en la normativa técnica. Por otra parte, la determinación de la categoría del sistema va a corresponder al responsable de seguridad. Bien, tiempos para ejecutar todo esto. En primer lugar, consideremos que tenemos 24 meses para la adecuación de los sistemas previos que ya cumplían el Esquema Nacional de Seguridad, desde el momento que se firme el decreto actual, y para los nuevos sistemas pues deben cumplir desde partida con el decreto nuevo. Cerramos con unas breves conclusiones. En primer lugar, los 4 roles que se van a diferenciar: responsable de información, responsable de servicio, responsable de seguridad, responsable del sistema, y por otra parte los cambios fundamentales que vamos a tener que contemplar dentro del anexo 2. Recordad también los tiempos. Si estamos ahora cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad y aparece un nuevo Esquema Nacional de Seguridad, nos van a dar 2 años para que nos pongamos al día. Si partimos de cero, directamente tenemos que cumplir el nuevo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.